Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo sigo un poco afectado por el catarro, pero trataré de compartir mis reflexiones de hoy con el mayor entusiasmo. Hoy quiero hablar de México y la incertidumbre. Hoy es jueves 13 de marzo del año 2025 y llevamos esta semana, desde la semana pasada y algunas anteriores, en medio de la guerra de aranceles a nivel mundial, aranceles, tarifas, impuestos a la importación, exportación de productos, etcétera, medidas no arancelarias, en fin, desplegado ante nuestros ojos un panorama que yo en lo personal no veía o no recordaba desde los años 80, hace 4 décadas. Imagínense ustedes cuando todavía las normas comerciales internacionales estaban a discusión, había rondas comerciales en el antiguo GATT, Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles, que luego dio lugar a la Organización Mundial de Comercio en 1995, pero todavía los años 80 eran muy propensos a este tipo de situaciones a nivel internacional como la que estamos viviendo ahora en el primer cuarto del siglo XXI. Imagínense usted, es por supuesto un retroceso que proviene, tiene una fuente primaria muy identificada en la Casa Blanca en Washington con la llegada del presidente Donald Trump en enero pasado al gobierno de Estados Unidos, que ha desatado esta marabunta de medidas proteccionistas de Estados Unidos frente a sus aliados y socios comerciales como México y Canadá, pero también ante China e incluso ya ante la Unión Europea. Imagínense usted el tamaño de la locura de la política comercial del señor Trump. Pero ha creado incertidumbre y esta cuestión aplicada a la economía y a la política a nivel internacional es muy complicada y lo es también para las consecuencias que puede tener en México, que recordemos, el gobierno mexicano ha contestado de manera muy tibia o no ha contestado realmente a estas medidas de elevación de aranceles que ya se están aplicando desde ayer, 12 de marzo, en México. No hubo tal pausa para los productos de aluminio y acero hechos en México o remanufacturados en México que quieran entrar a Estados Unidos y para todos aquellos productos mexicanos que no encuadran en las categorías del Tratado de Comercio entre los tres países del famoso TEMEC, que son aproximadamente un poco más allá del 45% de los productos mexicanos negociados a Estados Unidos. México no ha recurrido a la represalia legítima comercial en estos casos, elevando en la misma proporción los intereses de los productos de Estados Unidos, ni ha recurrido a otra herramienta que sí utilizaron Canadá y China desde principios de este mes de marzo, que es presentar una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio por las prácticas comerciales ilegales e irregulares de Estados Unidos al elevar desproporcionadamente los aranceles a los productos canadienses y chinos que intentan entrar a Estados Unidos. Perdón. Déjeme darle dos definiciones de incertidumbre que nos van a ayudar a redondear esta idea antes de concluir mi comentario. La incertidumbre financiera. En el contexto empresarial se refiere a la falta de seguridad o certeza sobre el estado financiero actual o futuro de un negocio, lo que puede generar duda o indecisión en la toma de decisiones. Es la falta de claridad, se agrega en esta definición, en cuanto a los factores que pueden afectar el rendimiento futuro de una inversión. Además, se relaciona con la posibilidad de que los clientes no puedan cumplir sus compromisos financieros. Por otro lado, la incertidumbre política es la falta de convencimiento y certeza frente a decisiones de gobierno, en un contexto en que se desconoce el futuro de las leyes. La incertidumbre política influye negativamente en las decisiones y en la actividad económica, ya que puede frenar la inversión y el empleo. ¿Cuál es en cada país la principal fuente de certidumbre, de certeza para la economía, la sociedad en general y para el Estado de Derecho en ese mismo país, el régimen político, el funcionamiento de las instituciones, la división de poderes? Pues es el gobierno nacional en primer término, federal, como se le quiera llamar, y de ahí hacia abajo los gobiernos estatales y los gobiernos de las ciudades, los municipales. Si ese gobierno nacional no es capaz de dar certidumbre a los mexicanos sobre el funcionamiento de la sociedad, la economía y las instituciones, pues no podrá proyectarla al exterior. Para las prácticas comerciales internacionales, para las relaciones económicas con los otros países,
para haber celebrado el tratado, primero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, con Canadá y Estados Unidos, y luego su posterior revisión en 2020, eh, bajo las siglas del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como los tratados de comercio que ha firmado México con otras entidades y otros países a nivel internacional, por ejemplo, la Unión Europea. No solamente se atienen los otros países a la situación económica interna de México en este caso, sino a su situación política, a su solidez como Estado de Derecho, al funcionamiento de sus tribunales, a la certidumbre en sus elecciones, la legitimidad de sus gobernantes. Son elementos muy importantes para que los demás países no solamente se decidan a comerciar con México, sino a prevenir que será un socio comercial y político estable, con una democracia, un sistema político maduro, por lo menos tendiente a la madurez, en el sentido de que provea de certidumbre jurídica y política no solo a sus propios ciudadanos, sino a quienes sean socios comerciales y en el caso de Estados Unidos, vecinos geográficos y socios en cuestiones, aliados en cuestiones de seguridad nacional que afecta a ambos países que comparten una frontera de 3.000 kilómetros de longitud. Ahí está la complejidad en decir nada más, desde 2018 a la fecha, los gobiernos morenistas, primero el de López Obrador, ahora el de Claudia Sheinbaum, con sus proyectos ideológicos de cuarta transformación, de democracia participativa, no democracia liberal, no han hecho más que erosionar lo que se había construido en México en las últimas 3 décadas hacia la división de poderes, hacia la conversión de un sistema judicial moderno, con juicios orales, con tribunales especializados, hacia la organización el establecimiento de organismos autónomos que sirvan de contrapeso a las decisiones del gobierno nacional, hacia el establecimiento de cámaras legislativas diversas que reflejen la variedad política del país y que también puedan servir de contrapeso, como lo hizo durante las últimas 3 décadas el Poder Judicial mexicano con los tribunales y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia. Todo eso se ha perdido, se ha erosionado terriblemente, han desaparecido ya prácticamente los organismos autónomos y el Congreso y el Senado están dominados por una mayoría oficialista abrumadora que no tiene diálogo con la oposición de ningún tipo y que no escucha ni eh, hace partícipes a las fuerzas opositoras de ninguna de sus decisiones. Todo eso es observado desde el exterior y tiene un peso muy importante en decir que México es un país que ofrece certeza u ofrece incertidumbre a quienes quieran establecer relaciones económicas con él. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima. Será mañana mismo porque están pasando tantas cosas y tan rápido que hay que seguir el paso de lo que queremos analizar para no perdernos ninguna de las grandes noticias, de las grandes tendencias internacionales. Muchas gracias. Hasta pronto.